buenas tardes, región de Aysén. Hoy día, lunes 13 de julio, iniciamos un nuevo reporte con motivo de la pandemia del COVID-19. Como pueden ver, está nuestro intendente Yoconda Navarrete, a quien le damos la palabra. Muy buenas tardes, estimados vecinas y vecinos de la región de Aysén. Iniciamos un nuevo informe, como nos han antecedido en la presentación, y me voy a referir principalmente a las nuevas medidas que se han adoptado para la región y que empezaron a regir algunas anoche a las 22 horas junto con el inicio del toque de queda y otras hoy día a las 5 de la mañana. Ayer domingo, a contar de las 22 horas, dimos inicio a una de las medidas más restrictivas posibles que se puede tener en el contexto de esta pandemia, como es la entrada en vigencia de un cordón sanitario para la región de Aysén, la cual fue ampliamente solicitada por todos los habitantes de nuestra región y también de las organizaciones. Aquí fue parte del trabajo realizado y de solicitud transversal de la coordinadora territorial, de las distintas organizaciones de la sociedad civil, de alcaldes de la región, de los parlamentarios y también de los consejeros regionales, lo cual fue fundamentado con informes que se hicieron llegar desde la autoridad sanitaria y solicitudes de esta intendente, lo cual nos permite hoy día contar con esta medida de cuidado y de restricción para quienes ingresan y salen de nuestra región, permitiendo que quienes habitamos la región de Aysén, quienes estamos dentro de las fronteras regionales, podamos seguir desarrollando actividades con un mayor resguardo. Para quienes aún no saben qué significa un cordón sanitario, esto significa que a contar de ayer a las 10 de la noche, ninguna persona podrá ingresar o salir de nuestro territorio regional, si no es por 3 excepciones o 3 causales. ¿Cuáles son estas? El fallecimiento de un familiar, la realización de un tratamiento médico impostergable o la mudanza por motivos laborales. Si usted, vecino o vecina, cumple alguna de estas 3 causales, o debe salir por alguna de estas 3 causales, debe hacerlo realizando el trámite para obtener un salvoconducto, el cual se pide en Carabineros, ya sea presencialmente en las comisarías y retenes, o bien a través de la comisaría virtual, adjuntando los documentos que fundamentan su solicitud. Asimismo, quiero nuevamente llamar a la calma a la población, señalando que todas las demás medidas restrictivas que tenemos en la región y que veníamos implementando están plenamente vigentes. ¿Qué significa eso? El distanciamiento físico, evitar salir si no es necesario, el uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos, la cuarentena obligatoria preventiva al ingresar a nuestra región para quienes puedan hacerlo por estas causales, las aduanas y barreras sanitarias implementadas desde marzo a la fecha también siguen plenamente vigentes. Como es lógico, las medidas anunciadas en las últimas horas han generado algunas dudas. Y, por ejemplo, tenemos algunas consultas que nos han hecho y que dicen relación con qué pasa si tengo un familiar fuera de la región. ¿Puede ingresar ahora? La verdad es que entendemos que pueden darse múltiples situaciones, pero era obvio que al tener un cordón sanitario esto se restringía porque justamente lo que todos pedían era que no ingrese más gente a nuestra región para evitar potenciales contagios. Sin embargo, tenemos conciencia que los jóvenes que deseen volver de manera permanente para hacerlo, es decir, jóvenes que a lo mejor estaban estudiando fuera, pueden hacerlo con autorización de la Seremi de Salud y manteniendo igualmente la cuarentena de 15 días en su ingreso. Ahora, si este joven viene por una semana, por un par de días o 2 semanas, no lo va a poder hacer. Tiene que ser para aquellos que regresen y se queden de manera permanente mientras esté vigente el cordón sanitario. Para poder hacer este trámite de casos especiales, deberán remitir un correo electrónico a la Seremi de Salud, al correo aduanasanitaria11@redsalud.gov.cl y hacer las consultas respectivas para que se pueda analizar en el caso a caso. Otras personas nos preguntan, ¿podemos trasladarnos dentro de la región? Por supuesto que sí. El cordón sanitario lo que hace es impedir el ingreso o salida, como dije, hacia o desde nuestra región.
Sin embargo, nosotros podemos seguir realizando nuestras funciones libremente dentro de la región de Aysén, pero con todos los cuidados que ya latamente hemos dicho en muchas oportunidades. Esta medida, a la que se suma la reapertura gradual de cafés, restaurantes y locales análogos, además de la posibilidad que tendrán nuestros adultos mayores de salir una vez al día de sus casas, no para hacer visita social, sino que para poder caminar, estirar las piernas y tomar aire, ver la luz del sol, no solo a través de la ventana. La posibilidad de realizar cirugías no críticas. Por ejemplo, les puedo contar que al día de hoy tenemos 613 ayseninos que han estado viendo postergadas la posibilidad de someterse a una cirugía, y de ahora en adelante sí el Servicio de Salud va a empezar a poder programarlas y poder realizarlas gracias al levantamiento de esta medida. Son una posibilidad que tenemos hoy día estas medidas gracias a un buen comportamiento que hemos tenido en la evolución de la pandemia. Esto, sin duda, además es un gran desafío como sociedad aysenina, porque no significa relajarnos como ciudadanos y en nuestra responsabilidad personal. Al contrario, tenemos que seguir trabajando por la misma senda. A continuación, también les voy a dar a conocer algunos anuncios que se hicieron durante el fin de semana y que benefician a nuestras familias más vulnerables. Respecto del Plan de Alimentos para Chile, ayer el ministro de Desarrollo Social, don Cristian Monkever, anunció la segunda entrega del Plan de Alimentos para Chile, el cual en esta oportunidad llegará a los 3 millones de canastas familiares a entregar. Recordemos que la primera entrega fue de 2,5 millones repartidos entre el Gran Santiago y las regiones. Esta es sin duda una muy buena noticia para las familias más vulnerables y que se han visto afectadas en lo económico y en lo social por esta pandemia. Tengan la seguridad que, tal cual como lo hicimos durante el mes de junio, con la entrega de más de 12.300 canastas en nuestra región, volveremos a entregar nuestro mejor esfuerzo para llegar a las personas que más lo necesitan. Esta segunda canasta, además, como ustedes se habrán informado ayer, incorpora productos que en la primera no estaban, como son algunos artículos de uso personal, tanto femeninos como masculinos. Todo esto se suma a la red de protección social que instauró nuestro gobierno y del presidente Sebastián Piñera y que conlleva, entre otras, lo que fue el bono COVID, el ingreso familiar de emergencia, que dicho sea de paso, a esta fecha en nuestra región le ha llegado a más de 14.398 hogares vulnerables y que necesita este apoyo económico para poder seguir adelante. Asimismo, la Ley de Protección al Empleo, el Plan de Protección a la Clase Media, que considera un préstamo solidario de parte del Estado por hasta 2.600.000 pesos, pagadero en 4 años y con una tasa de interés cero. La postergación de hasta 6 dividendos de créditos hipotecarios con garantía estatal, la aplicación del subsidio de arriendo para la vivienda y la apertura a una nueva postulación al crédito de educación superior. Estas son ayudas que se han generado como Estado, también con el apoyo de amplios sectores políticos o de todos los sectores políticos nacionales para apoyar a nuestras familias. Y hace instantes estuvimos, por ejemplo, junto al Gabinete Económico y al consejero Rocco Martiniello para lanzar el programa Renace Gastronómico, a fin de apoyar a los gremios más golpeados. Como bien ustedes lo saben, el sector gastronómico tenía cerradas sus puertas desde hace ya muchos meses y con ello el deterioro económico de sus prestadores, pero también de sus trabajadores. Respecto del crédito con aval del Estado, hoy comienza una postulación extraordinaria con del crédito con garantía estatal, llamado CAE, ¿no es cierto?, para estudiantes de educación superior, que forma parte de este plan de protección social para la clase media anunciado por el presidente Sebastián Piñera. La medida permitirá este año que 8 de cada 10 estudiantes de educación superior puedan cursar sus carreras con un apoyo estatal. ¿Quiénes pueden postular? Todos los alumnos de primer año o cursos superiores de universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales, entre otros. Es lo que les puedo contar hasta el momento. No sé si hay preguntas. Perfecto, intendente. Vamos a pasar a las preguntas. Christopher Bilbao, de Radio Santa María. Sí, ¿qué tal, intendenta? ¿Cómo está?
esta medida de desconfinamiento fue ampliamente solicitada por las organizaciones sociales, pero hoy además se dice que es una medida irresponsable el hablar de un proceso de desconfinamiento, más aún cuando durante los últimos días hemos visto gran cantidad o aumento en los casos de COVID-19. ¿Cómo se puede hablar de desconfinamiento cuando vamos al alza en los casos? Yo creo que quizás como las palabras, y como bien lo explicaba ayer el ministro París, se habla de desconfinamiento cuando tú empiezas a abrir ciertas medidas. Hoy día como país tenemos 22 medidas restrictivas de tipo sanitario, tanto de tipo personal como institucional. Lo que se nos ha dado como región es la posibilidad, no estamos obligados ya a que aquellos prestadores de servicios de tipo gastronómico, llámense restaurante o cafeterías, que habían estado absolutamente cerrados o habían tratado de reconvertirse al delivery, puedan hoy día funcionar paulatinamente, gradualmente, pero con un máximo de un 25% de la capacidad que ellos tenían. Es decir, si alguien atendía 20 personas, hoy día tendrá que atender 5 en sala, pero junto con ello también llevando adelante medidas sanitarias ya que están trabajándose y que ellos se están esforzando por cumplir, que tienen que ver con el distanciamiento físico, por eso se reduce la capacidad en una sala, ya sea de café o de restaurante, con medidas de seguridad para sus trabajadores, con medidas de seguridad para los clientes potenciales que pudieran entrar, con trazabilidad también, es decir, hoy día quienes abran tienen que tener, así como están diferentes partes que lo hemos visto en otros comercios y también en servicios públicos, la toma de temperatura y la trazabilidad, es decir, la inscripción de las personas que sean usuarios de ese servicio. Ahora, esto es algo paulatino. Nosotros hemos tenido a través de Cernatur y de Economía varias reuniones con los prestadores gastronómicos y ellos obviamente están trabajando en poder primero ponerse a punto y pues empezar a cumplir y a colocar estas condiciones básicas sanitarias para pensar en una reapertura. No todos van a abrir ahora y por otra parte también hemos sido muy claros. Se da esta oportunidad, es paulatina, pero también puede ser reversible. Es decir, si los indicadores regionales, que son de tipo epidemiológico, los que consideró el Ministerio de Salud para dar esta opción, no se comportan en la medida de lo esperado, perfectamente las medidas pueden ser reversadas, es decir, volver atrás. Intendenta, cuando ustedes hicieron esta solicitud de levantar un cordón sanitario en la región de Aysén, ¿se pidió también cuarentena obligatoria para la región? Es que la medida está vigente, el cordón sanitario, porque la cuarentena obligatoria ya estaba desde mayo, si no me equivoco, fines de mayo. No solamente para quienes ingresan, sino cuarentena total en la región. No, porque son o una o la otra, ¿ya? Pero no Entonces, pueden ser las dos. estaban las dos opciones y se optó justamente por la realidad de las cifras regionales comparada con el resto del país y los índices propios que tiene la región, que el cordón sanitario era lo que nos colocaba a resguardo porque la realidad de la región era distinta. Perfecto. Muchas gracias. Intendenta, muchas gracias. También al colega Christopher Bilbao. Invitamos al general de la Defensa Nacional, el señor Joaquín Morales Buroto. Muy buenas tardes. Voy a dar a conocer los aspectos referidos al apoyo que está entregando las Fuerzas Armadas y las policías al control del coronavirus en la región de Aysén, así como también lo referido al control del orden público durante los últimos días del fin de semana, desde el viernes hasta el día de ayer en la noche. En relación al toque de queda, desde el viernes al día domingo en la noche, fueron controladas 168 personas en total, y detenidas por no cumplir con el toque de queda un total de 32 personas, de las cuales 22 en la ciudad de Coyhaique, 3 en Puerto Aysén, 3 en Cochrane, 2 en Chile Chico, 1 en Guadal, 2 en Guadal, total 32. En relación al toque de queda, también indicar que el acumulado de personas controladas hasta la fecha
es de 6.407 personas durante el toque de queda y personas detenidas, es decir, que no han cumplido con esta medida, un total de 1.301 personas. Respecto al control en las aduanas sanitarias, durante el fin de semana, en total se controlaron 610 personas y 110 vehículos, de los cuales en la Junta fueron 112 personas y 37 vehículos, en Puerto Cisnes 74 personas y 28 vehículos, en Balmaceda 255 personas, en Aeródromo Teniente Vidal 4 personas, en Paso Huemules 32 personas y 21 vehículos. Respecto a desórdenes públicos, afortunadamente no han habido desórdenes públicos. En cuanto al abastecimiento logístico, durante el fin de semana hubo interrupciones en la ruta, fundamentalmente por el problema de la nevazón que hubo y posteriormente el hielo, donde quedaron vehículos atrapados, camiones. Durante el fin de semana trabajó Vialidad y hasta el día de hoy todavía continúa con interrupción. Esperemos que se pueda restablecer durante las próximas horas el flujo a través de las rutas en la región. También quiero indicar, tal como lo hizo presente hace un rato la intendenta, que desde el día de ayer, en la noche, las Fuerzas Armadas, así como también las policías, se encuentran dando cumplimiento a esta nueva modalidad de cordón sanitario. El despliegue está en todos los lugares, que son 11, La Junta, Raúl Marín, Melinca, Puerto Aguirre, Puerto Cisnes, Puerto Chacabuco, Balmaceda, Teniente Vidal, cuando lleguen vuelos, obviamente, Puerto Yungay y Caleta Tortel. En dichos lugares, y de acuerdo a lo que establece el instructivo de desplazamiento del gobierno, se va a proceder a efectuar el control de ingreso o de salida en conformidad a lo que establece esta medida de cordón sanitario. Así es que también como jefe de la defensa hago un llamado para que toda la población siga colaborando en el cumplimiento de todas las medidas sanitarias que van a permitir mantener a la región con una cantidad baja de personas contagiadas y de esta manera también las Fuerzas Armadas, así como también las policías, continuar apoyando y colaborando en el control de la pandemia, así como también en entregar tranquilidad y seguridad a la región de Aysén. Muchas gracias. General. General, ¿cómo ha sido el comportamiento según las estadísticas que ustedes tienen? ¿Se mantiene o ha habido una alza, digamos, en los controles? No, en términos de lo que es el control del toque de queda, básicamente, se mantiene la cantidad de personas detenidas semanalmente, pero no obstante lo anterior es una cantidad baja. Por ejemplo, durante el fin de semana tuvimos el día viernes 9 personas en la ciudad de Coyhaique, 5 personas el día sábado, 5 personas el día domingo. En Puerto Aysén tuvimos 1 persona el sábado, 2 personas el domingo. Son cantidades menores, obviamente uno quisiera que las personas fueran más responsables y dieran cumplimiento al toque de queda, porque es una medida que contribuye al control del coronavirus, así como también el cometer esta infracción le genera un perjuicio personal, que ya se ha reiterado en muchas ocasiones. Así es que reitero el llamado a que demos cumplimiento a esta medida del toque de queda, así como también a todas las medidas sanitarias que están vigentes. Perfecto. Respecto de lo de Billo Higgins, ¿no se ha iniciado investigación interna? No. Perfecto. Perfecto, le agradecemos al general de la Defensa Nacional. Invitamos ahora a la Seremi de Salud, la Autoridad Sanitaria, la señorita Alejandra Valdebenito Torres. Muy buenas tardes a todos. El reporte COVID para hoy, lunes 13. La región de Aysén mantiene 15 casos activos para COVID-19, correspondiendo a los 8 casos de los internos, ¿verdad? Y digo 8 casos porque durante la jornada del domingo se suman 2 nuevos casos positivos para COVID-19 del módulo en el que se encuentran estos ya previamente 6 internos.
Con esto la región alcanza un total de 58 casos, de los cuales ya se encuentran recuperados 43 pacientes. 3.569 exámenes de PCR se han tomado, de los cuales 3.495 han dado negativo, y estamos a la espera de 16 resultados con corte a las 9 de la mañana, alcanzando una tasa de positividad del 1.6%, con una tasa de testeo acumulada de 3.326 por 100.000 habitantes y de 25 por 100.000 habitantes la diaria. 387 personas permanecen en cuarentena, 15 son los casos activos que tenemos, 16 personas que esperan resultados y 313 personas que permanecen en cuarentena por ingreso a la región. 7 personas se encuentran haciendo uso de nuestras residencias sanitarias. Y del estado de salud, de los 15, 14 su evolución es favorable, 8 casos del centro penitenciario, de acuerdo al informe entregado por Gendarmería, el equipo de salud de Gendarmería, se encuentran todos con sintomatología respiratoria leve, ninguno con requerimientos de oxígeno que requiera hospitalización. Ya sabemos que 2 de ellos permanecen hospitalizados. Uno de ellos es el caso número 9, que permanece hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos en fase de recuperación, pero aún conectada a ventilación mecánica y a CPAP. Y el caso 43, que aún permanece hospitalizado en un servicio no crítico del hospital, sin requerimientos de oxígeno, pero aún bajo vigilancia médica para pasar posteriormente seguramente a una residencia sanitaria. En relación al delegado de salud, podemos informar a ustedes que el delegado de salud en la región de Aysén es un funcionario de la propia Seremi de Salud, es Verónica Godoy, jefe de Salud Pública, con diplomados en Salud Pública, quien trabajará coordinadamente con la Seremía del Deporte, la Seremía de Desarrollo Social a través de Senama y también, ¿no es cierto?, la Seremía del Deporte para ir coordinando el avance de este desconfinamiento gradual en la región de Aysén, muy enfocado en nuestros adultos mayores, en esos pequeños restaurantes que seguramente van a comenzar a abrir, para ir revisando cada una de las medidas sanitarias que ellos ya trabajaron previamente hace más de un mes con Economía a través de Cernatur, y por supuesto para ir asesorando a quienes quieran realizar actividad física en las distintas comunas, un trabajo que además va a ir de un trabajo colaborativo e intersectorial con los alcaldes de cada municipio. Eso es lo que podemos informar para el día de hoy. Es importante recordar que hoy día partió el cordón sanitario, como lo mencionó previamente la intendenta, y recordar las medidas preventivas. La utilización de la mascarilla es fundamental y primordial, así como el distanciamiento físico entre las personas y, por supuesto, el lavado continuo y constante de manos con agua y jabón o alcohol gel. Preguntas. Perfecto, Seremi. Vamos a pasar a las preguntas. Javier Gallardo de Raylas Nieves. Usted ya dio el número de internos confirmados con COVID, pero además pregunta cómo se produjo el contagio del primer interno que resultó positivo, y adicionalmente qué medidas sanitarias se están efectuando para prevenir futuros contagios en dicha unidad penal. El recinto penal es un recinto grande con muchos habitantes que además, ¿verdad?, están todos recluidos o confinados. Por lo tanto, es un trabajo que requiere gradualidad, en el cual, ¿no es cierto?, primero se estudian los contactos estrechos de este positivo, que fue lo que primero que se hizo, y por eso tenemos 8 casos positivos, que son los que comparten el mismo módulo. Por otro lado, ¿verdad?, se estudian los gendarmes que tienen contacto directo con él, pero también todos los gendarmes o el equipo que tiene contacto indirecto con este módulo de internos. Por lo tanto, durante la jornada de mañana vamos a trabajar con todos los asintomáticos y con todo el equipo de gendarmería secundario, ¿verdad?, que tuvo contacto indirecto con este módulo. A su vez, hoy día ya partió el testeo masivo en el equipo de gendarmería que habría dejado el turno durante la semana anterior. Creemos, y así de acuerdo a cómo se ha ido evolucionando la investigación epidemiológica, recordemos que esto es una investigación, como su nombre lo dice, epidemiológica, en el cual trabajamos con el relato de las personas que han sido infectadas o que están enfermas, ¿verdad? Y en ese relato hoy podemos determinar, mañana a lo mejor
no, podemos a lo mejor hasta cambiar un poco la hipótesis diagnóstica, pero las hipótesis que se manejan hoy día, por lo menos desde el equipo de epidemiología, es que aún tenía trazabilidad con el caso anterior, y estoy hablando del caso número 29. Seremi, consultarle sobre este mismo caso. Usted hacía alusión a que se está trabajando con los asintomáticos. ¿Hay casos positivos asintomáticos en la cárcel? No, hoy día estamos trabajando con el equipo de Gendarmería, que habría abandonado el turno la semana anterior a que se pesquisara el primer caso positivo de este nuevo clúster. Se habla de que este interno habría tenido contacto con personas que habrían llevado la alimentación hasta ese centro penitenciario. ¿Evalúan algún tipo de nexo con esa empresa externa? No, de acuerdo a los antecedentes, insisto, hoy día la hipótesis de hoy es que viene del caso 29, toda vez que hay uno de los internos de este módulo que inició sintomatología que no fue relatada o informada oportunamente justo antes de terminar la cuarentena del primer clúster que tuvimos. Perfecto. Sobre el caso 51, Seremi, es un caso de Coyhaique que se informó y que no se tenía clara la trazabilidad como base de estudio epidemiológico, y si nos pudiera comentar cuál es su profesión o oficio, cuántas personas hay en cuarentena a raíz de ese caso también que preocupó Hay bastante. 5 personas en cuarentena, también con ellos partimos mañana el estudio de testeo y trazabilidad, toda vez que son contactos estrechos, pero al estar asintomáticos preferimos esperar 5 o 6 días post último contacto para así evitar en cierta medida falsos negativos. Pero seguimos estudiando con ese caso en esta semana. Si es que hay casos positivos, van a aparecer esta semana. Perfecto. La intendente algo adelantaba respecto de algunas excepciones que van a existir con este cordón sanitario que comenzó a regir desde ayer. Uno de ellos van a ser los estudiantes justamente que vayan a llegar a la región de Aysén. ¿Cómo va a funcionar eso y por qué se hacen las excepciones en esta región? Sí, el cordón sanitario en general no permite excepciones, primero que todo. Pero también es cierto que los cordones sanitarios tienen una norma general con un instructivo que no son leyes y por lo tanto pueden ser dinámicas y se pueden flexibilizar de acuerdo a las realidades regionales. La realidad de nuestra región es que efectivamente muchos hijos ayseninos deben abandonar esta región para ir en búsqueda de estudios de nivel superior. Y es por eso, ¿verdad? Y pensando en que hay universidades que cerraron o que aún no abren, o familias que tienen que seguir pagando como departamentos, pensiones, residenciales, es que se va a hacer la excepcionalidad de que puedan retornar a su hogar, ¿no es cierto?, durante lo que queda del mes de julio. Sin embargo, ¿verdad?, la idea es que vengan efectivamente a volver a su región y no que vengan de vacaciones 1 o 2 semanas, para que efectivamente el cordón cumpla con su objetivo, que es minimizar el desplazamiento de las personas. Perfecto. Seremi, ¿usted se ha reunido con las organizaciones sociales, nuevamente la Coordinadora Territorial por la Salud de Aysén? Y si es así, ¿cuáles son las temáticas que han abordado con ellos? Cada vez que las coordinadoras, y todas, en las cuales generalmente me encuentro con las mismas personas pero con distintos nombres, cada vez que ellos las han solicitado, yo me he reunido con cada una de ellos y he estado hasta 2 horas debatiendo estos temas principalmente, y todos antes del viernes eran asociados a exigir un cordón sanitario. Perfecto. Con este proceso de desconfinamiento, los locales, restaurantes van a poder comenzar a atender, como ya se sabe, con el 25% de su capacidad. Aquí en la región, ¿ustedes van a entregar esta autorización de funcionamiento? Y si es así, ¿a cuántos locales se les ha entregado? Las autorizaciones de funcionamiento las tienen los locales con sus acreditaciones, autorización sanitaria y permisos municipales. Lo que van a trabajar los restaurantes o el rubro gastronómico es que van a trabajar de la mano con el Ceremi de Economía, su equipo, a través de Cernatur, en estas recomendaciones y en estos protocolos que ellos mismos trabajaron hace más de un mes y que fueron publicados y visados por el Ministerio de Salud. Por lo tanto, la fiscalización que será desde la Ceremi de Salud va a ser exactamente la misma fiscalización que siempre hacíamos, protegiendo la salud de las personas, basada en el 594, salud ocupacional de los trabajadores y, por supuesto, la resolución que nos permite proteger la salud de las personas y el aforo del 25%. La Seremi de Salud de la región de Los Ríos anunció que ellos van a iniciar una fiscalización para aquellos locales que decidan atender para evaluar si es que efectivamente van a funcionar solamente con el 25% de su capacidad, cuáles son los acomodos, digamos, internos que se van a realizar,
aquí en la región no se va a realizar esta fiscalización. Esa es la función del delegado de salud, quien va a trabajar colaborativamente con el Ceremi de Economía y el Ceremi del Deporte para ir viendo, ¿no es cierto?, que estos protocolos que ellos mismos trabajaron, insisto, se cumplan efectivamente. Sin embargo, nuestro rol fiscalizador punitivo se basa principalmente, ¿no es cierto?, en este 25% de aforo, en el uso de mascarilla, ¿verdad?, y en el distanciamiento físico y en todas las medidas sanitarias que hoy día se han implementado a partir del inicio de la pandemia. Perfecto. Seremi, ¿quién es este delegado? Creo que ya lo había nombrado. Pero... Sí, lo acabo de mencionar, Verónica Godoy, jefa de Salud Pública, con postítulos en Salud Pública precisamente, y quien tras 13 años de ejercicio profesional, si es que no me equivoco, en la Seremi de Salud, ¿verdad?, tiene la expertise suficiente para poder relacionarse con todos los rubros, tanto de gastronomía como de deporte, y principalmente con la sociedad civil, frente a ciertas dudas que puedan tener en el inicio y en la implementación de estos protocolos. Muchas gracias, Seremi. Muchas gracias. Agradecemos a la Secretaría de Salud Alejandra Valdebenito. Invitamos a continuación al doctor Franklin Fournier. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Quiero partir primero dando mis condolencias personales y a nombre de todo el servicio a la familia de la región que lo está pasando bastante mal hoy en día, producto del fallecimiento de su hija. Con respecto a la situación de COVID, como región y como servicio, hemos comenzado con la estrategia de testeo a población de riesgo, población vulnerable, en forma más masiva. Perdón. Como ya lo habrán visto a través de los medios de comunicación, la semana pasada se habilitó, o se terminó de habilitar en realidad, llevamos ya un tiempo realizando esto, se terminó de habilitar un móvil para hacer una toma de muestras en terreno a la población de riesgo. ¿A qué me refiero con población de riesgo? Por ejemplo, en los CELEAMA, los adultos mayores, por ejemplo, las cajeras de supermercados y de negocios que atienden público, taxistas, colectiveros, etcétera, lo cual va a ser coordinado a través de sus sindicatos, a través de sus empleadores, porque este es un testeo, es un testeo aleatorio, ¿ya?, para poder encontrar personas que pudiesen estar asintomáticas o personas sintomáticas que no hayan consultado, como hemos visto que ha sucedido en algunas ocasiones con ciertas personas que al final han terminado dando positivo. Recordemos que desde que se produce el contacto de una persona con otra que tenga coronavirus, que sea un paciente positivo, para que pueda ser detectable por técnica de PCR el virus en esa persona, la ciencia ha demostrado que esto se produce recién aproximadamente del 5.º día. Así es que no necesariamente, al estar, por ejemplo, nosotros dos en contacto, yo positivo y tú negativo, tú te vas a hacer el examen mañana para que veamos si es que te contagiaste o no. Es por eso que muchas veces se difiere la toma de muestras en las poblaciones que han sido contactos. Eso es importante aclararlo porque ya he visto a través de las redes sociales y algunas otras plataformas que hay personas que piden que se haga el testeo de PCR inmediatamente a la población que ha estado en contacto. Eso nos podría hacer perder recursos, ¿cierto? Sabemos que las tórolas y los reactivos son escasos en el país y a nivel mundial, por lo tanto hay que optimizarlo, y porque evidentemente la efectividad de poder realizarlo se va a establecer de acuerdo a los tiempos que la autoridad sanitaria, o ahora, en este caso, la atención primaria, establezca a través de sus equipos de epidemiología y de seguimiento, ya que esta estrategia va a estar radicada en la atención primaria de la región de Aysén. Este tipo de móvil, ¿cierto?, para el testeo, para la toma de muestras, también se está implementando en la comuna de Aysén, ya que sabemos que Aysén y Coyhaique son las que tienen casos activos y en donde se han presentado más del 90% de los casos a nivel regional, ¿ya? Con respecto a la ocupación de camas, tenemos una cantidad de camas disponibles, tenemos una ocupación de la UCI del 80%, de un 60% de la UTI, en la UTI pediátrica tenemos un 80% de disponibilidad también, así que en ese sentido que la comunidad esté tranquila, que tenemos una capacidad de respuesta importante. Esto, y hay que aclararlo también, sin considerar la reconversión de camas. Entonces, cuando nosotros hablamos de que existe una capacidad alta de ocupación de camas, es considerando la normalidad, entre comillas, que tenemos ahora, sin considerar que se pueden reconvertir otros espacios para habilitar más camas complejas. Eso, evidentemente, no están considerados dentro de estos reportes que estamos dando diariamente o cada 2 días, digamos, cuando nos van requiriendo. ¿Alguna consulta? Sí, si nos puede comentar un poquito del porcentaje de muestras que están siendo analizadas en el laboratorio SIVA
¿Y cuántas muestras están siendo analizadas en el Hospital Regional de Coyhaique, digamos, del total? El laboratorio del Hospital Regional Coyhaique, ya que es un laboratorio que está recién implementado, tiene una capacidad de muestras al día de 60 muestras, los cuales hoy, evidentemente, ante alguna determinada urgencia o alguna necesidad imperiosa de tener que contar con algún otro resultado, pudiese emplearse un poco más. Esto está dado por la capacidad que tiene de carga la máquina, o sea, tiene una capacidad de carga que no se puede exceder, ¿ya? Y las decisiones de cuándo se ingresa una cantidad de carga a esta máquina para procesamiento de PCR, está determinado fundamentalmente por la urgencia con la cual necesitemos contar el resultado. Por ejemplo, si tenemos en la UCI o en el servicio de medicina 4 o 5 salas con un paciente único que está en aislamiento producto de que es sospechoso y necesitamos desocupar esas salas para poder retirarle el aislamiento y poder dar ingreso a otras personas, esos resultados evidentemente tienen cierta prioridad. Obviamente también si hay una persona adulta mayor que tenga enfermedades crónicas y que se requiera saber si hay que hospitalizarlo o hay que enviarlo a una residencia o puede quedarse en su domicilio, también obviamente eso también tiene una urgencia para poder ser procesada. Eso va a determinar que no necesariamente se van a llenar la carga, o sea, no va a ser la carga completa de 30 muestras para procesar. Muchas veces se va a llenar con menos carga porque una vez que yo ingreso la carga a la máquina de PCR, tengo que esperar hasta 6-7 horas para que pueda ingresar una nueva carga. Entonces, seguir retrasando eso, lo único que hace al final es seguir retrasando y poniendo en cola todo el resto de los resultados. No sé si se entiende. En el caso del laboratorio SIVA de Puerto Aysén tiene una capacidad un poco mayor, ya que además la expertise clínica que cuentan los profesionales de SIVA obviamente es de mucho más tiempo. Y al ser una empresa privada, obviamente también funciona con un sistema de turnos distinto. ¿Ya? Pero las cantidades son similares en ambos centros de laboratorio de biología molecular. Perfecto. Doctor, consultarle también... Lo cual se puede ampliar a todo esto, ¿eh? En la medida que vaya pasando el tiempo, esto se puede ir ampliando, en la medida que vayamos adquiriendo ciertos equipamientos automatizados, robotizados y obviamente contar con más personal disponible en cuanto a la capacitación para poder realizar mayor cantidad de muestras. Hasta el momento no hemos visto sobrepasada ni colapsada nuestra capacidad de procesamiento de toma de muestras. Y los centros de procesamiento de muestras. Y los centros de toma de muestras que tenemos en la región de Aysén ya suman 19, que están desde Melinca hasta Biohiguen, en distintas localidades donde contamos con el recurso humano necesario y competente para poder realizar una toma de muestra adecuada y que no nos vaya a dar un falso negativo porque la muestra fue mal tomada. Perfecto. Partió sus palabras, doctor, dando las condolencias a la familia de esta pequeña que falleció. ¿Ustedes en algún momento como servicio de salud se pusieron en contacto con esta familia para evaluar las acciones y ver alguna posibilidad de tratamiento de este caso, teniendo en consideración que, según la información que nos ha entregado la familia, ella falleció sin un diagnóstico, digamos, certero de cuál era la enfermedad que padecía? La verdad es que quiero tratar de referirme lo menos posible a la situación familiar que está viviendo estos coterreanos nuestros, entendiendo el dolor que están pasando. Pero sí, efectivamente, tal como anuncié en algún momento, se inició la investigación correspondiente para saber si como red asistencial hicimos algo malo, si nos saltamos algún protocolo o qué es lo que sucedió, lo cual incluso fue sugerido por parte de su médico tratante. O sea que hay una disposición de todo el equipo de poder revisarnos, como siempre lo he dicho, y autorrevisarnos y revisarnos por externos si es que es necesario para poder ir mejorando la cantidad de prestaciones que realizamos a nuestra población. Y ese es el sentido y ese es el espíritu que tenemos hoy en día como Servicio de Salud Aysén. Con respecto a la etiología, así es, se está investigando cuál fue la etiología, sabiendo que los informes que hemos solicitado, que nos han entregado y el respaldo del laboratorio que hemos tenido, de todo el proceso que llevó a la atención de esta menor, daban cuenta de que efectivamente había un cuadro que era común, como muchos sabrán de quienes nos están escuchando, como es el caso de una infección urinaria en un menor de edad, especialmente el sexo femenino, que es más frecuente que en el sexo masculino. Y la etiología final que causó este desenlace fatal está en estudio todavía, ya que todos los exámenes que se han realizado no han establecido cuál es la causa final. Tengo entendido que hoy día podríamos tener algún avance al respecto, pero como digo, prefiero no referirme mucho más a aquello, ya que hay que entender el dolor de la familia. Doctor, conversamos con el padre y
entiendo que no se quiera referir mayormente al tema, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en estos casos? Él nos comentaba que iba a hacer lo posible para sacar a su hija de la región para poder tener un diagnóstico en algún tipo de centro, digamos, asistencial de mayor complejidad en el norte de nuestro país, pero en la región aparentemente se le habría dicho que no se le iba a prestar ningún tipo de ayuda para poder salir de la región. Cuando no existe claridad del diagnóstico, ¿por qué no se sacan rápidamente a los pacientes de la No, región? lo que pasa es que cuando uno tiene una situación crítica en algún paciente, si es que no está establecido, como usted dice, el diagnóstico, evidentemente hay que tratar de recurrir a otro centro de mayor complejidad para poder tenerlo. En el caso de esta joven, el diagnóstico estaba hecho. Se realizaron los exámenes que se debían realizar y afortunadamente nuestra región tenía la capacidad para poder realizarlo. Lo que pasa es que la causa etiológica, haya sido un virus, haya sido una bacteria o algún otro organismo, ese es el que falta identificar, pero la consecuencia de aquello estaba clara. Y se envió, se remitieron estos exámenes al especialista en neurólogo infantil de nuestra región, pero también de Santiago, para que pudiesen hacer una revisión de los exámenes y poder establecer si es que realmente tenía la condición que se decía que tenía, y fue corroborado por los especialistas neurólogos infantiles de Santiago también. Así que eso se realizó. Pero con respecto al traslado de los pacientes cuando se necesita algún traslado afuera, en los otros sectores asistenciales disponen también de una cantidad de camas que tienen que hacer un uso racional dependiendo de la demanda que tengan. Y en este caso, debido a la condición en la cual se encontraba esta jovencita, no fue posible acceder a alguna cama más compleja en el resto del país. Esa fue la razón, pero eso se hizo desde acá. Se hizo desde un principio. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Agradecemos Gracias, al chiquillos. doctor Franklin Fournier. Y ahora invitamos al Ceremi del Deporte, el señor Rodrigo Cuíguez Retamani. Muchas gracias. Me sumo como institución a la condolencia de la familia de la pequeña que indicaba el doctor Franklin Fournier. Continuando, nosotros como Ministerio del Deporte, Instituto Nacional, entregaremos algunas sugerencias y recomendaciones para el retorno seguro a la actividad deportiva y actividad física. Este es elaborado en la Unidad de Ciencias Aplicadas del Instituto Nacional de Deporte, la cual ha sido validado por la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, para el retorno seguro de la práctica de actividad física, las cuales se ajustan a las recomendaciones sanitarias para prevenir el contagio del COVID-19 en nuestra región. Estas sugerencias y recomendaciones son válidas exclusivamente para nuestra región de Aysén y a partir de lo dispuesto en la resolución exenta 520 publicada en el Ministerio de Salud, la cual permite exclusivamente en dicha región la realización de actividades deportivas sin público, con un límite de máximo 10 personas en un lugar cerrado y un máximo de 50 personas en un lugar abierto. La práctica de algunos deportes pueden realizarse tomando en cuenta el distanciamiento deportivo sugerido para los diferentes tipos de actividades físicas y deportivas. Algunas recomendaciones que le entregaremos a continuación se deben cumplir, como les digo, en forma voluntaria si queremos volver a la práctica de estas actividades. Primero que nada, la evaluación y el ambiente del entrenamiento. Se debe tener en cuenta el número de practicantes, deportistas y trabajadores, tipos de actividad física o deporte que se realizará, instalaciones para la higiene, protocolos de limpieza y protocolos de mitigación de riesgo. Queremos dejar bien en claro que las actividades deportivas, las competencias a nivel nacional, todas están suspendidas, por lo cual podemos volver a la práctica de deporte solo para practicar o entrenar. Los deportes colectivos y los deportes de contacto están prohibidos por ahora, no los podemos realizar, como es el fútbol, la práctica de básquetbol, voleibol y otros deportes. Solo si pueden entrenar, pero no practicar ni competir. También otro de los puntos importantes y los protocolos, las recomendaciones que hemos llegado es el ingreso y salida única. Se debe disponer de un sector exclusivo para acceso y salida para que las personas que han estado entrenando no tengan contacto directo con las que van ingresando. Los bloques de ocupación. También los recintos deportivos deben tener bloques de horarios específicos de ocupación por el mismo motivo para no tener tanto tiempo una persona dentro del recinto.
y siguiendo estrictamente las recomendaciones de distanciamiento deportivo, las medidas de higiene establecidas en las autoridades sanitarias que ya nos ha indicado. Por ejemplo, caminata o actividades en el lugar, 5 metros de distancia entre participantes. Trote a baja o mediana intensidad de hasta 14 kilómetros por hora, al menos 10 metros de distancia. Ciclismo a baja o mediana intensidad, menos de 14 kilómetros por hora, al menos 10 metros de un participante a otro. O ciclismo a alta intensidad sobre 14 kilómetros por hora, por ejemplo, son 20 metros de distancia que hay que tener y 5 metros de manera lateral. Posterior a cada bloque de ocupación se debe realizar la sanitización de todos los espacios comunes de los recintos que se realice esta ocupación. La capacidad de ocupación es algo que les interesa a todos y si bien se establece un límite máximo de 10 personas si la actividad en un lugar cerrado y de 50 personas si la actividad es en un lugar abierto, el número final simultáneo está supeditado al cumplimiento del distanciamiento deportivo acorde. No se permite el uso de camarines y duchas. Se va a utilizar entrar, entrenar y salir. Por favor, que quede bien claro si volvemos a la práctica y a la ocupación de recintos cerrados. No se pueden utilizar los camarines. Cada recinto o cada espacio tiene que tener un coordinador y un supervisor en el recinto, el cual estará encargado de la aplicación del protocolo junto con el registro de entrada y salida de cada participante, como también tomar las medidas higiénicas, tomar temperatura y otras medidas que ha indicado la autoridad sanitaria. La ventilación de los espacios, obviamente, los espacios cerrados deben ser ocupados en su mínima expresión y se debe favorecer su ventilación en todo momento. Y los espacios comunes se debe asignar un espacio determinado y señalizado para que los atletas, participantes y trabajadores dejen sus bolsos o pertenencias. El lugar debe ser sanitizado en cada bloque designado para tal labor. Para el cumplimiento de todas estas medidas, tenemos una encargada en el área salud, con la cual vamos a estar trabajando, como decía la Seremi de Salud, que es la señora Verónica Godoy, junto con el Seremi de Economía, también los demás equipos, y esto lo vamos a socializar con las demás comunas. El día sábado tuvimos una reunión con la subsecretaria de Salud, con el subsecretario de Deporte, nuestra intendenta, y 5 alcaldes que se pudieron sumar, y también lo vamos a socializar con todas las asociaciones deportivas, para dejar bien claro cuáles son las actividades que se pueden realizar y de cuál forma vamos a regresar paulatinamente a las actividades deportivas. Perfecto, Seremi. Sandro Parra, FM El Sol de Villa Mañiguales, me pregunta con la implementación del desconfinamiento en la región. Se ha anunciado que volverán las actividades deportivas en espacios cerrados, 10 personas en espacios abiertos, 10 personas en espacios cerrados y 50 en abierto. ¿Cómo se hará para desarrollar las actividades deportivas, considerando que en la región la gran mayoría de las disciplinas deportivas que se practican son de contacto, como el fútbol y el básquet? Sí, como lo dije al principio, todos estos deportes de contacto no se pueden realizar. Sí puede un equipo de fútbol volver a la práctica, entrenamiento, que el trote, en ocasiones, u otro tipo de actividades, pero no pueden hacer actividades de contacto directo. Perfecto. Una realidad en la región son las pichangas en espacios, digamos, cerrados, en gimnasios de colegio incluso. Estos eventos, digamos, no se van a poder realizar, para que se los clarifiquemos a la gente, digamos, y cómo se va a supervisar que, por ejemplo, si algún grupo de alguna población quiere juntarse, digamos, a realizar el entrenamiento, efectivamente van a cumplir con estas medidas y no se va a generar, digamos, este tipo de contacto que se quiere evitar. Bueno, nosotros hacemos un llamado, no podemos estar obligando a las personas que no lo realicen. Aquí la voluntad es de cada persona. En la población nosotros hemos visto como en las multicanchas a veces están llenas practicando diferentes deportes de contacto y esto no debe ser. Nosotros primero tenemos que llamar a la responsabilidad de cada uno y también a la educación que tenemos que tener en estos casos. Estamos viviendo una pandemia, así que el llamado es a no realizar estas actividades. Sí podemos salir a trotar o a hacer cualquier otro deporte que también lo podemos reemplazar en vez de estar jugando a la pelota o teniendo un deporte de contacto. Eso, muchas gracias. Agradecemos al deporte. Le invitamos a Gendarmería al coronel Renato Montesinos. Buenas tardes. Respecto de Gendarmería de Chile, es bueno iniciar estas palabras señalando que a nivel nacional hoy en día el último informe reportado por nuestra institución
arroja un total de 2.061 personas hoy en día contagiadas con COVID-19, de los cuales 1.018 corresponde a internos que se encuentran recluidos en los distintos establecimientos penitenciarios a nivel nacional, desde Arica a Punta Arenas, y 1.043 funcionarios que también se ven afectados por este virus. Respecto a la situación del CDP de Puerto Aysén, existen 8 internos confirmados hoy en día con COVID-19 y que lógicamente se suma a los 2 funcionarios que ya habíamos tenido durante los últimos días del mes de junio. Respecto a los protocolos sanitarios que se han implementado a contar del 18 de marzo y que se han seguido disponiendo en las distintas unidades de la región de Aysén, y en especial hoy en día el CDP de Puerto Aysén, se puede señalar la instalación de lavamanos en los accesos a los recintos penales con dispensadores de jabón líquido, papeleros, toallas de papel, bandejas sanitizadoras de calzado. Además se adquirieron termómetros infrarrojos que hoy en día son utilizados en todos los ingresos a los establecimientos penales de la región. En el mismo orden de ideas, hoy en día existe una obligación del uso de elementos de protección personal, tanto para los internos que se encuentran al interior de las cárceles, como también para todos los funcionarios que laboran en los distintos establecimientos penales. Por otra parte, se instauró un estricto protocolo de sanitización de las encomiendas al ingreso de todos los recintos penales. También a raíz de lo ocurrido en el CDP de Puerto Aysén, se modificaron los sistemas de turnos del personal que labora en ese establecimiento, como también se reforzó con personal del área salud, los cuales iniciarán turnos permanentes de 24 horas. También es bueno recordar que hace un tiempo ya se encontraban debidamente implementadas las celdas de aislamiento para casos positivos de COVID-19 para internos, como también para contactos directos, con el fin de que estos se mantengan con una debida segregación mientras se desarrolle su examen y tengamos los resultados. También es bueno recordar que existen protocolos con el SAMU, los cuales concurren a las distintas cárceles de la región, con el fin de evitar los movimientos o desplazamientos de internos hacia el exterior, sin perjuicio de las medidas sanitarias con respecto al personal médico, que son las primeras intervenciones que se realizan. A raíz de lo ocurrido en el CDP de Puerto Aysén, podemos señalar que ya se gestionó, a través de la Seremi de Salud, la toma de muestras PCR para el total de la dotación, que corresponde a un número superior a 60 funcionarios, como también a toda la población penal que hoy en día todavía no ha sido sometida a los exámenes preventivos correspondientes. Para nosotros, y en especial para Gendarmería de Chile, el estado de salud hoy en día de las personas privadas de libertad es lo que nos da la absoluta preocupación, y es por eso que las medidas hoy en día se han sido reforzadas. Y por lo demás, dada la situación hoy en día, que es el primer establecimiento penal de la región que registra casos positivos de población penal, ya estamos trabajando en redoblar todos los esfuerzos que corresponden a un mayor abastecimiento de elementos de protección personal, y lo que significa redoblar el personal de salud que estará a cargo del tratamiento de las personas que hoy en día se encuentran con COVID positivo al interior de la cárcel de Puerto Aysén. Perfecto, coronel. Vamos a pasar a las preguntas de la prensa. Javier Gallardo, de Radio Las Nieves, le pregunta, considerando el contagio del primer interno, ¿qué protocolo falló considerando que estas personas están recluidas y no tienen contacto con el exterior? ¿Qué se le responde a los dirigentes de Gendarmería y a los familiares de los internos sobre la falta de insumos sanitarios y protocolos para evitar los contagios? En ese aspecto, yo creo que, tal como dijo la Seremi de Salud, ellos están trabajando en la trazabilidad. Realmente a nosotros como institución hoy en día lo que nos interesa es que los internos que hoy en día están con COVID-19 tengan la mejor atención con el fin de que restablezcan su salud. Respecto a los dichos de los dirigentes o lo que ellos puedan señalar, aquí tengo claramente de que en el CDP de Puerto Aysén se han entregado mascarillas lavables para toda la población penal y funcionarios, más de 3.600 desechables y 250 N95 que corresponde al personal que le corresponde realizar los traslados de los internos que
hoy en día han dado positivo. Más 6.700 pares de guantes, 80 litros de jabón líquido, 40 litros de alcohol gel, 130 litros de cloro, además de amonio cuaternario, fuera de la máquina pulverizadora que realiza la sanitización diaria y permanente de las distintas dependencias y áreas comunes tanto de la población penal como de funcionarios. Y puntualizar que respecto de la trazabilidad, yo creo que eso es una materia que debe indagarse a nivel de salud, y a nosotros como institución hoy en día lo que nos preocupa realmente es que los internos se mantengan con una buena evolución de su estado actual. ¿Tiene conocimiento usted, director, qué tal? Buenas tardes, de si se ha iniciado o no un sumario sanitario para investigar la situación al interior del CDP? Desconozco si se ha iniciado un sumario sanitario porque, reitero, como Gendarmería hoy en día nosotros estamos abocados a mantener estable la salud y darle la mejor atención hoy en día a los reclusos que están afectados por este virus. ¿Y estas 8 personas están en una celda? Están aisladas en un sector que ya había sido previamente visitado por las autoridades tanto de justicia como de salud, donde iban, en la eventualidad que hubieran casos, iban a permanecer en este sector. Pero aclarar también que este sector es simplemente un lugar segregado, distinto de donde se encuentra el común de la población, pero lógicamente siempre y cuando sus condiciones de salud permitan de que permanezcan ahí. En caso contrario, se activa la red de salud pública. Perfecto. ¿Y para cuántas personas está habilitado este sector? Para 19 personas hoy en día, ampliable dependiendo del desarrollo de la contingencia. ¿Y estas personas, ante la eventualidad de que su situación se complique o necesiten otro tipo de atención, dónde van a ser trasladados a un recinto asistencial? ¿O en caso de que se aumente, digamos, exponencialmente el número de casos, ellos van a ser trasladados a residencias sanitarias? ¿O cómo va a operar en ese caso el protocolo? No, lo que corresponde ante una evolución negativa del estado de salud de ellos, automáticamente deben ser trasladados a un centro asistencial para recibir las atenciones que ellos requieran. Respecto de la situación ante un aumento explosivo de casos, lógicamente ahí simplemente es una cárcel que hoy en día tiene capacidad para 130 personas recluidas y hoy en día no tiene más de 60. Por lo tanto existen dependencias suficientes como para manejar de buena forma la crisis que pudiese ocurrir al interior. ¿Y eso es lo mismo en el centro penitenciario de Coyhaique? Coyhaique tiene otra figura distinta, pero a su vez tiene cosas positivas como es la segregación por celda. Aysén tiene un sistema de colectivo donde habitan o cohabitan más de 15 a 16 personas por dormitorio. En el caso del CCP de Coyhaique son celdas solamente para 2, por lo tanto el aislamiento pudiese ser inclusive efectuado de mejor forma conforme lo evaluó la autoridad sanitaria en la visita que hizo, si mal no recuerdo, en el mes de abril. Perfecto. Respecto de las protestas que han ocurrido al interior del CDP en Puerto Aysén, ¿tiene conocimiento usted de las demandas de los internos? Y si es así, ¿se ha reunido con ellos o el personal se ha reunido con ellos para tener conocimiento de su hoy en petición? día a nivel nacional existe unas manifestaciones que han estado desarrollando todas las poblaciones penales producto de los traslados masivos que se han dado en las distintas cárceles. Pero no es una situación puntual de Aysén. Ahora, respecto de las reuniones, el día de ayer hubo una situación en el exterior de la unidad de Puerto Aysén, donde el jefe de la unidad se entrevistó directamente con las personas que estaban en el exterior y se les puso las situaciones que estaban ocurriendo y inclusive se le dio la atención al interior, lo cual no, digamos, permitió que se fueran tranquilas y no siguieran con la manifestación. Pero básicamente la situación de las poblaciones penales obedece un tema nacional que hoy en día debería estar ya en bajada. Perfecto, agradecemos al coronel Montesino. Con esto estamos dando por finalizado el punto de prensa hoy día, lunes 13 de julio. Que tengan todos muy buenas tardes.